Lo prometido es deuda, así que voy a hacer el video como había ofrecido del porqué del dolor del miembro fantasma. Como todos sabemos, los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo obviamente es la parte material, la parte tangible, la parte que se puede tocar, se puede palpar. El alma es la vida que llevamos y el espíritu obviamente es el que creó Dios. A nivel físico obviamente estamos formados por células. Estas células al unirse forman tejidos. Los tejidos eventualmente forman órganos y los órganos formarán sistemas, aparatos, que luego al incorporarse unos a otros darán lugar a lo que se conoce como el cuerpo humano. Esto hablando físicamente. Obviamente para que esos tejidos, para que esos órganos funcionen, se necesita materiales como son los alimentos, ¿cierto? También se necesita un impulso, es el impulso que nos da el espíritu. Y la energía, que obviamente es la que se produce cuando el cuerpo metaboliza los nutrientes. Como les decía, la amputación de un órgano puede condicionar el dolor de lo que se conoce como el dolor del miembro fantasma. Obviamente, al cortar el órgano, eliminar el órgano, físicamente dejará de estar ahí, pero su energía va a permanecer ahí, generalmente entre 2 y 5 años. Esto se debe principalmente a que cuando un órgano o un tejido es eliminado, es retirado, normalmente hay otro órgano, otro tejido que asume esa función o reemplaza esa función con otro órgano, ¿cierto? El tema es que hay dos aspectos para que esto se lleve a cabo. El uno es que cuando hay una amputación, por la razón que sea, del miembro que sea, y la persona lo acepta, esa energía que quedó va eventualmente a desintegrarse. Pero para esto obviamente tomará, como les decía antes, entre 2 y 5 años. ¿Por qué? Porque son muchos órganos, son muchos tejidos, y está la piel, está el músculo, está el hueso, venas, arterias, ligamentos, tendones, que cumplían una función y que obviamente deben ser reemplazados en muchos casos. Y obviamente al ser reemplazados, al ser en muchos casos sustituidos, como puede ser el caso de una prótesis, por ejemplo, obviamente la prótesis es un tejido inerte y no va a haber conexión entre el tejido vivo y el tejido inerte o el aparato inerte que la persona normalmente puede usar. Como les decía, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Pero también tenemos una parte que es la parte emocional, y es la parte emocional la que sí afecta cuando una persona recibe una impresión tan fuerte como es el hecho de perder un órgano. Dependiendo de cómo la persona reaccione, va a ser más fácil y más rápido el hecho de que esa energía finalmente se desintegre, desaparezca. Mientras que si hay una emoción muy fuerte, como puede ser un tema de ira, resentimiento, rencor, dolor por la causa, por la forma, el lugar, la manera en que se produjo el accidente o la operación, obviamente va a condicionar que la persona guarde emociones muy fuertes, como les decía, como el resentimiento, el rencor. Y eso va a condicionar que esa energía se quede por mucho más tiempo, a veces 8, 10, 15 años, 20 años. Por eso es que hay personas que se quejan del dolor pese a haber pasado ya muchísimos años. Mientras que cuando una persona lo acepta o se resigna porque sabe que no había otra opción, por ejemplo,
cuando el órgano es presionado en un accidente y la única manera, por ejemplo, de salvar la vida es cortar una mano, un brazo, un pie, una pierna, esa persona finalmente acepta y dice, sí, si no me cortaban o no me amputaban, hubiera muerto. Entonces para esa persona es mucho más fácil aceptar y por tanto dejar que esa energía finalmente se deshaga, se desaparezca como es el proceso normal y natural. Todos comprendemos que en el universo las cosas se transforman, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que desaparece esa energía, es reemplazada por otra energía o hay una nueva conexión. Por eso es que la prótesis en muchos casos se vuelve parte del cuerpo humano, se vuelve una extensión del cuerpo humano, que es lo que normalmente pasa en el común de las personas. Por ejemplo, cuando un futbolista hace del balón una extensión de su cuerpo, cuando un ciclista hace de la bicicleta una extensión de su cuerpo, cuando un patinador hace de los patines una extensión más de su cuerpo. Entonces, si bien es cierto, es tejido inerte, pero ese tejido inerte se incorpora a la parte energética, vital de la persona. Como les decía, el tema es que hay personas que lo aceptan, se resignan, y hay otras que no. Obviamente para nadie es fácil aceptar de la noche a la mañana no tener un pie, no tener una pierna o una mano, un brazo, ¿no? Pero en la medida en la que más pronto lo acepten, más pronto esa energía desaparecerá. Generalmente lo que se usa en terapia es lo que se conoce como la terapia del espejo, que eso permite ver a una persona. Por ejemplo, si una persona perdió la mano derecha, al poner enfrente un espejo, lo que ocurre es que esa persona o su cerebro entiende o visualiza que están las dos manos o los dos pies, los dos brazos, las dos piernas, y se hace la terapia a través de distintos métodos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, yo uso imanes, hago biomagnetismo y he utilizado esta terapia para ayudar a las personas que han tenido algún tipo de amputación. Otra manera de hacerlo también es siendo consciente de que debía ser de esa manera, asumiendo la responsabilidad de lo que pasó, perdonándome y también perdonando a la otra persona o a las otras personas que condicionaron una determinada circunstancia. Y esa es la razón del dolor del miembro fantasma, de la prolongación del dolor del miembro fantasma. ¿Por qué duele? Porque la energía permanece en el lugar, permanece en el sitio. Entonces, aun cuando se corte el pie, la pierna, lo que sea, va a permanecer el dolor un tiempo hasta que finalmente esa energía se desintegre y desaparezca. Igual suele pasar, por ejemplo, en el caso de la vesícula. Cuando a una persona le quitan la vesícula, no se reduce el dolor, no se reducen los valores en los exámenes, sino que tarda un tiempo hasta que el cuerpo finalmente elimine esa energía, se elimina o desaparece, y entonces se restablecen los valores normales. Igual pasa con el tema del apéndice, y entonces no es únicamente un dolor o un problema relacionado a una amputación, también está relacionado a una operación, en donde se elimina, se extrae, se extirpa un órgano, y ese órgano obviamente físicamente ya no va a estar, pero va a estar su energía ahí. Y por eso es que cuando les quitan la próstata, por ejemplo, permanece el antígeno prostático elevado porque la energía sigue estando ahí, la afectación sigue estando ahí, el deterioro del órgano sigue estando ahí, hasta que finalmente desaparece esa energía y se reducen los valores, se reducen los resultados en los exámenes. Espero que esta explicación haya sido la adecuada, la que esperabas, y que te sirva para poder superarlo, enfrentarlo de manera más
adecuada para que pueda ayudarte en tu proceso de aceptación, como te decía, y que puedas seguir adelante con tu vida.